¿Cuántas veces has orado con lágrimas, has pedido con todo tu corazón y parece que el cielo permanece en silencio? Te preguntas, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que no le importo? ¿Será que mi fe no es suficiente? Hoy quiero hablarte de una de las preguntas más dolorosas de la vida cristiana. ¿Por qué Dios no responde a tus oraciones? Y lo haremos a la luz de la Biblia, con ejemplos reales y sobre todo con esperanza para tu vida. La Biblia nos muestra que incluso los grandes hombres y mujeres de fe pasaron por el silencio de Dios. David, en los Salmos, clamaba: Dios mío, ¿por qué estás tan lejos? ¿Por qué no escuchas mis gemidos? Salmo 22:1. Job, en medio de su sufrimiento, dijo: clamo a ti, pero no me respondes. Job 30:20. Y hasta Jesús en la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Si estos gigantes de la fe vivieron momentos donde parecía que Dios guardaba silencio, no te sorprendas si tú también pasas por lo mismo. 1. El silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Una de las mentiras más grandes del enemigo es hacerte creer que si Dios no responde rápido, entonces no te ama o no te escucha. Pero eso no es verdad. En Isaías 41:10 el Señor promete: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A veces confundimos el silencio de Dios con el abandono de Dios, pero la diferencia es enorme. Aunque no lo escuches, Él sigue ahí, trabajando en cosas que tú todavía no entiendes. 2. Dios responde de formas diferentes. No siempre la respuesta de Dios es sí. A veces es espera y a veces es no. Pablo oró 3 veces para que Dios le quitara el aguijón en la carne. Y la respuesta no fue eliminar el problema, sino darle gracia para soportarlo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Según Corintios 12:9. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios que abra una puerta y Él la cerró? Quizá lloraste, te enojaste, no entendiste, pero más adelante viste que lo que parecía una pérdida era en realidad protección. 3. Dios usa el silencio para trabajar en nuestro carácter. La espera duele. La falta de respuesta nos desespera. Pero es en esa espera donde Dios forja paciencia, humildad y fe genuina. Abraham esperó 25 años para tener a Isaac. José pasó más de una década entre la esclavitud y la prisión antes de llegar al palacio. Moisés estuvo 40 años en el desierto cuidando ovejas antes de ser llamado a liberar a Israel. Si Dios hubiera respondido inmediatamente a sus oraciones, sus corazones no habrían estado listos para la misión que venía. Y lo mismo pasa contigo. Ese silencio que hoy sientes no es un castigo, sino un proceso. Hasta aquí hemos visto que el silencio de Dios no significa que Él no esté. Hemos visto que a veces la respuesta es diferente de lo que esperamos y que en la espera Dios trabaja en nosotros. Pero ahora viene algo aún más profundo. ¿Qué pasa cuando Dios mismo decide decir no? ¿Qué significa cuando lo que tanto deseas nunca llega? En la siguiente parte hablaremos de eso. Y descubrirás que incluso en el no de Dios hay un plan de amor. Hemos visto que el silencio de Dios no significa abandono, que a veces la respuesta es diferente y que en la espera se forja nuestro carácter. Pero ahora quiero llevarte a un punto más profundo y más difícil de aceptar. ¿Qué pasa cuando Dios responde con un no? 1. El no de Dios también es una respuesta. Muchos pensamos que Dios solo contesta cuando dice sí, pero no, el no también es respuesta, aunque no la entendamos de inmediato.
Imagina a un padre que ama a su hijo. Si ese hijo pequeño le pide un cuchillo para jugar, el padre le dice no, porque sabe que puede hacerle daño. El niño llora, se enoja, cree que su padre no lo ama, pero la realidad es que lo está protegiendo. De la misma manera, cuando Dios dice no, lo hace por amor, aunque en el momento duela. 2. Ejemplo bíblico: David y su hijo. En 2 Samuel 12 leemos que David oró, ayunó y se postró en el suelo suplicando por la vida de su hijo enfermo. Lloró con todas sus fuerzas, pero Dios decidió llevarse al niño. El dolor de David fue inmenso. Sin embargo, cuando entendió que Dios había dicho no, se levantó, se lavó, adoró a Dios y siguió adelante. Este pasaje nos enseña que incluso el hombre conforme al corazón de Dios recibió un no en una de sus oraciones más intensas, y ese no lo llevó a reconocer que la soberanía de Dios está por encima de nuestro entendimiento. 3. Ejemplo bíblico: Moisés en el monte. En Deuteronomio 3:23-26, Moisés rogó a Dios que le permitiera entrar a la tierra prometida. Había guiado al pueblo por 40 años, había soportado rebeldías y sacrificios, pero Dios le dijo: no pasarás el Jordán. Qué duro debió ser escuchar eso. Moisés deseaba ver la promesa cumplida en su vida, pero Dios tenía otro plan. Moisés vería la tierra desde lejos, pero no entraría. Aquí aprendemos que el no de Dios no es castigo sin sentido, es dirección. Moisés cumplió su misión y Josué sería el encargado de llevar al pueblo adelante. 4. Ejemplo bíblico: Jesús en Getsemaní. El momento más impactante de la Biblia respecto a la oración es cuando Jesús, en el huerto de Getsemaní, oró 3 veces: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La copa no pasó. El Padre dijo no. Y gracias a ese no, la humanidad recibió la salvación por medio de la cruz. El no de Dios, en este caso, fue el mayor acto de amor por ti y por mí. 5. Aplicación práctica: tus oraciones y los no de Dios. ¿Cuántas veces has pedido un trabajo, una relación, una oportunidad y Dios cerró la puerta? En ese momento pensaste que era injusto. Pero si miras atrás, ¿no es cierto que ese no evitó algo peor? Ese no a una relación pudo librarte de un matrimonio destructivo. Ese no a un trabajo pudo evitar que cayeras en un ambiente corrupto. Ese no a un proyecto pudo estar guardándote para algo mucho más grande. El no de Dios es doloroso, pero es amoroso. Es el cuidado de un padre que ve lo que tú no puedes ver. 6. El peligro de insistir más allá de la voluntad de Dios. La Biblia también muestra que cuando alguien insiste demasiado, Dios puede permitirle lo que pide, aunque no sea lo mejor. El pueblo de Israel insistió en tener un rey, y Dios les dio a Saúl, aunque no era el momento ni la mejor elección. El resultado fue dolor y sufrimiento. A veces Dios permite cosas para enseñarnos que lo que tanto queríamos no era lo que realmente necesitábamos. Por eso Jesús nos enseñó a orar: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. 7. El no de Dios abre la puerta a un sí mejor. Nunca olvides esto: cuando Dios dice no, es porque tiene un sí mucho más grande. José recibió un no cuando sus hermanos lo vendieron y terminó esclavo. Otro no cuando fue injustamente encarcelado. Pero esos no eran parte del camino al gran sí: convertirse en gobernador de Egipto y salvar a miles de personas del hambre. Tu vida también está llena de no, que en realidad son escalones hacia un plan más alto. Entonces, ¿por qué Dios no responde a tus oraciones? Porque a veces su respuesta es no, y ese no no significa rechazo, sino redirección.
Es en esos momentos cuando más necesitas confiar, aunque no entiendas, aunque duela, aunque llores, porque lo que Él tiene preparado es mejor de lo que tú pedías. En la próxima parte hablaremos de otra situación que también nos frustra. Cuando Dios dice, espera, esa espera que parece interminable, que prueba tu fe y que te hace sentir que nunca llega la respuesta. Ya vimos que el silencio de Dios no significa que te haya abandonado. También descubrimos que muchas veces la respuesta de Dios es un claro no, y que en ese no hay protección, amor y dirección. Pero ahora hablemos de una de las respuestas más difíciles de aceptar. Cuando Dios dice, espera. 1. La espera duele más que el no. ¿Sabes por qué la espera es tan dura? Porque no es un cierre definitivo, tampoco es un sí inmediato. Es un tiempo indefinido, donde no sabes cuándo llegará lo que tanto anhelas. Y lo incierto nos desespera. Queremos que todo sea rápido, inmediato. Vivimos en un mundo de gratificación instantánea. Pero Dios no trabaja con cronómetros humanos, sino con el reloj eterno. 2. Ejemplo bíblico. Abraham y Sara. Abraham recibió la promesa de un hijo. ¿Cuánto tiempo pasó? 25 años. Imagina pedir algo a Dios y tener que esperar un cuarto de siglo. Durante esa espera, Abraham cometió errores. Junto con Sara intentaron ayudar a Dios y nació Ismael. Pero el hijo de la promesa, Isaac, llegó en el tiempo perfecto de Dios. La lección es clara. La promesa se cumple en el tiempo de Dios, no en el nuestro. 3. Ejemplo bíblico. José en Egipto. José soñó que un día sería alguien grande, pero antes de ver ese sueño cumplido, fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado. Pasaron más de 10 años de sufrimiento antes de que fuera exaltado como gobernador de Egipto. ¿Sabes qué pasaba en ese tiempo? Dios estaba moldeando su carácter. El joven arrogante que soñaba con que sus hermanos lo adoraran, se transformó en un hombre humilde, capaz de perdonar y salvar vidas. 4. Ejemplo bíblico. Israel en el desierto. El pueblo de Israel salió de Egipto con la promesa de una tierra nueva. El camino directo podía tomar semanas, pero tardaron 40 años en llegar. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba listo. Sus corazones aún estaban llenos de idolatría, quejas y rebeldía. Dios los llevó por un proceso de espera hasta formar una generación nueva, preparada para heredar la tierra. 5. Ejemplo bíblico. Jesús y la resurrección de Lázaro. Cuando Marta y María enviaron a llamar a Jesús porque su hermano estaba enfermo, Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ellas esperaban una respuesta inmediata, pero Jesús esperó. Y en esa espera, Lázaro murió. ¿Era crueldad? No, era propósito, porque si Jesús lo sanaba enfermo, sería un milagro. Pero al esperar y resucitarlo muerto, fue una gloria aún mayor. 6. Aplicación práctica. El valor de la espera en tu vida. Quizá hoy estás esperando una sanidad, una restauración familiar, un trabajo, una oportunidad, una respuesta que parece no llegar. Y en esa espera te preguntas, ¿por qué tanto tiempo, Señor? Recuerda esto. Dios nunca llega tarde, llega justo en el momento perfecto. La espera no es pérdida de tiempo, es entrenamiento, es un taller invisible donde Dios está trabajando en ti, preparándote para lo que viene. 7. Lo que pasa en la espera. Tu fe crece. Aprendes a confiar en Dios, no en las circunstancias. Tu carácter se moldea. Te vuelves más paciente, más fuerte, más humilde. Tu dependencia aumenta. Aprendes que tu vida no depende de tu control, sino del plan de Dios. Tu testimonio se fortalece. Cuando la respuesta llega,
no dudas de que fue la mano de Dios. 8. La espera también es protección. Muchos se frustran porque no se casan rápido, porque no consiguen ese trabajo, porque no se abre esa puerta. Pero ¿qué pasaría si Dios te diera algo para lo cual aún no estás preparado? La bendición antes de tiempo puede convertirse en maldición. Es como darle las llaves de un coche a un niño de 12 años. En lugar de bendición, sería destrucción. 9. Ejemplo actual. Piénsalo. ¿Alguna vez deseaste tanto algo y no lo recibiste? Y años después, agradeciste a Dios por no habértelo dado antes. Quizá lloraste por esa relación rota, pero luego encontraste a alguien mejor. Quizá sufriste por ese trabajo que no se dio, pero después llegó una oportunidad que cambió tu vida. Eso es la espera de Dios, protección disfrazada de demora. Entonces, ¿por qué Dios no responde a tus oraciones? Porque a veces la respuesta es espera. Y aunque esa palabra duela, es el camino donde Dios prepara tu corazón, tu carácter y tu destino. En la siguiente parte descubriremos algo más. ¿Qué hacer mientras esperas? Porque no se trata solo de soportar el tiempo, sino de aprovecharlo para crecer y acercarte más a Dios. Ya hemos entendido que el silencio de Dios no significa ausencia, que a veces su respuesta es un no lleno de amor, y que en otras ocasiones nos dice, espera, porque está formando nuestro carácter. Pero aquí surge la gran pregunta, ¿qué debo hacer mientras espero la respuesta de Dios? 1. No te desesperes en la espera. La desesperación es el terreno fértil de la duda. Cuando sientes que nada pasa, la mente empieza a decir, Dios se olvidó de mí, Dios no me escucha, quizá nunca vendrá la respuesta. Pero la Biblia nos enseña, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. La espera en Dios no desgasta, sino que renueva. 2. Usa el tiempo de espera para fortalecer tu fe. Mientras esperas, no es momento de cruzar los brazos ni de hundirte en la tristeza. Es momento de profundizar en tu relación con Dios. Ora más, no solo para pedir, sino para escuchar su voz. Lee su palabra. En la Biblia encontrarás consuelo y dirección. Adora. La alabanza en medio de la espera abre caminos en lo espiritual. 3. Ejemplo bíblico. Ana y su oración. Ana deseaba tener un hijo. Años enteros esperó, lloró, fue humillada, se sintió rechazada. Pero en vez de rendirse, fue al templo, derramó su corazón delante de Dios y allí fue escuchada. La espera de Ana no fue pasiva, fue una espera activa, llena de fe. Y el resultado fue Samuel, un profeta que marcó la historia de Israel. 4. No pierdas el enfoque. Cuando la espera se alarga, podemos distraernos. Empezamos a buscar atajos humanos, como Abraham y Sara con Agar. Pero esos atajos traen complicaciones y retrasos. La fe verdadera consiste en mantener los ojos en la promesa, aunque los años pasen. 5. Ejemplo bíblico. Simeón y Ana en el templo. En Lucas 2 se nos habla de Simeón, un hombre justo que esperaba la consolación de Israel. El Espíritu le había prometido que vería al Mesías antes de morir. Simeón esperó, y en su vejez sostuvo en brazos al niño Jesús. Lo mismo ocurrió con la profetisa Ana, que dedicó su vida a servir en el templo, esperando la redención de Jerusalén. La espera de ambos fue activa: oración, ayuno, servicio. 6. Mientras esperas, sirve a los demás. Un error común es pensar que mientras espero mi respuesta, mi vida se detiene. No. Dios quiere que sigas avanzando, que bendigas a otros, que uses tus talentos. José,
En la cárcel no dejó de interpretar sueños. Daniel, en Babilonia, siguió siendo fiel en la oración. Pablo, en prisión, escribió cartas que hoy edifican a millones. La espera no significa pausa en tu propósito. Significa preparación. 7. Aprovecha la espera para sanar tu corazón. Muchas veces pedimos cosas a Dios desde un corazón herido. Queremos que nos dé una pareja porque nos sentimos solos. Queremos dinero porque nos sentimos inseguros. Queremos éxito porque cargamos vacíos. En la espera, Dios trabaja en sanar esas áreas. Si no aprovechamos ese tiempo para dejar que Él nos transforme, aunque llegue la respuesta, no la disfrutaremos. 8. Ejemplo actual. Piensa en alguien que quiere casarse desesperadamente. Ora todos los días, pero la respuesta no llega. Si en el tiempo de espera se enfoca en crecer, madurar, sanar heridas y acercarse a Dios, cuando llegue la persona correcta, estará preparado. Pero si solo se queja y se amarga, incluso si la respuesta llega, no sabrá cómo manejarla. 9. No compares tu espera con la de otros. Otro error frecuente es mirar a tu alrededor y pensar: ellos ya recibieron su respuesta, ¿por qué yo no? Cada proceso es distinto. Pedro y Juan caminaron con Jesús, pero los planes para cada uno eran diferentes. Pedro moriría crucificado, Juan viviría muchos años más. Compararte solo genera envidia y amargura. Confía en que Dios sabe exactamente lo que necesitas y cuándo lo necesitas. 10. Esperar con esperanza, no con resignación. Hay una gran diferencia entre esperar resignado y esperar con esperanza. La resignación dice: bueno, ¿qué se le va a hacer? Dios nunca me responde. La esperanza dice: todavía no veo nada, pero sé que Dios está obrando. Romanos 8:24 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Qué hacer mientras esperas la respuesta de Dios? No desesperarte, no rendirte, no perder el enfoque. Aprovecha ese tiempo para crecer en fe, servir, sanar y confiar. La espera no es un vacío, es el terreno donde florecerá la promesa. En la próxima parte hablaremos de un tema delicado: los obstáculos que pueden estar bloqueando tus oraciones. Porque sí, a veces no es silencio de Dios, sino barreras en nuestra vida que necesitamos derribar. Hermano, hermana, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Alguna vez sentiste que tus oraciones no pasan del techo? Oras, clamas, derramas lágrimas, pero parece que el cielo está cerrado. La verdad es que la Biblia nos muestra que hay obstáculos espirituales y personales que pueden bloquear nuestra comunión con Dios. Hoy quiero revelarte cuáles son esos muros invisibles que se interponen entre tu oración y la respuesta del Señor, para que los reconozcas, los derribes y vuelvas a orar con poder. 1. El pecado no confesado. El primer gran obstáculo es el pecado oculto. La palabra lo dice sin rodeos en Isaías 59:2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ejemplo bíblico: el rey David, después de su pecado con Betsabé, confesó en el Salmo 66:18: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Aplicación práctica: no se trata de ser perfectos, sino de reconocer nuestras fallas y pedir perdón. La confesión sincera abre nuevamente el canal de comunicación con Dios. 2. Falta de perdón en el corazón. Muchas veces pedimos a Dios bendiciones, pero guardamos resentimiento contra alguien. Jesús fue claro en Marcos 11:25.
Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Ejemplo bíblico. En la parábola del siervo que no perdonó, Jesús mostró cómo la falta de perdón puede encarcelarnos espiritualmente. Aplicación práctica. Si quieres que tus oraciones fluyan, revisa tu corazón. Perdonar no es justificar lo que te hicieron, es liberarte y dejar que Dios haga justicia. 3. Orar con motivos egoístas. Santiago 4:3 lo explica así. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando nuestras oraciones nacen del egoísmo y no de la voluntad de Dios, las respuestas se bloquean. Ejemplo actual. Alguien pide prosperidad solo para presumir, no para bendecir a otros. Esa oración no agrada a Dios. Aplicación práctica. Antes de pedir, pregúntate, ¿esto que deseo glorifica a Dios o solo satisface mi ego? Ajusta tu corazón a la voluntad del Padre. 4. La falta de fe. Hebreos 11:6 declara, sin fe es imposible agradar a Dios. La duda es como un muro que impide que la oración avance. Ejemplo bíblico. Cuando Pedro caminó sobre el agua, empezó a hundirse porque dudó. De igual manera, nuestras oraciones se hunden cuando no confiamos en la fidelidad de Dios. Aplicación práctica. Ora creyendo que Dios puede, aunque no sepas cómo ni cuándo. La fe abre puertas que la lógica jamás abriría. 5. Relaciones rotas o injustas. La Biblia advierte que nuestras relaciones influyen en la oración. 1 Pedro 3:7 dice que los esposos deben honrar a sus esposas para que sus oraciones no tengan estorbo. Ejemplo práctico. Un padre que ora por prosperidad pero maltrata a su familia está levantando un obstáculo espiritual. Aplicación práctica. Revisa tus relaciones. Si hay heridas, busca reconciliación. El amor y la paz en el hogar son terreno fértil para oraciones poderosas. 6. Falta de perseverancia. Otro obstáculo es rendirse demasiado pronto. Jesús contó la parábola de la viuda persistente en Lucas 18 para enseñarnos que siempre debemos orar y no desmayar. Ejemplo bíblico. Daniel oró durante 21 días sin ver respuesta, hasta que un ángel le reveló que desde el primer día su oración fue escuchada, pero hubo oposición espiritual. Aplicación práctica. No abandones tu oración porque la respuesta tarda. Persevera. Quizás tu respuesta ya fue enviada, pero hay una batalla en los cielos. 7. Corazón dividido. Dios quiere todo nuestro corazón, no migajas. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ejemplo actual. Oramos por dirección, pero después buscamos horóscopos o supersticiones. Eso es tener un corazón dividido. Aplicación práctica. Decide confiar solo en Dios. Dale a Él el primer lugar en tu vida y tu oración será firme. 8. Orgullo y autosuficiencia. El orgullo levanta una muralla enorme. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ejemplo bíblico. El fariseo en el templo oraba comparándose con otros, mientras el publicano solo decía, «Ten misericordia de mí, pecador». Jesús dijo que el publicano fue justificado. Aplicación práctica. Ora con humildad. Reconoce tu dependencia de Dios en todo momento. 9. El descuido de la palabra. Si no alimentamos nuestro espíritu con la palabra, nuestras oraciones se vuelven débiles. Juan 15:7 declara, «Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho». Ejemplo práctico. Orar sin leer la palabra es como hablar sin escuchar. La oración y la Biblia caminan juntas.
Aplicación práctica. Abre la Biblia antes o después de orar. Deja que Dios hable primero y tu oración será más poderosa. Hermano, cada uno de estos obstáculos puede ser como un muro que detiene tus oraciones. Pero hay esperanza. En Cristo tenemos perdón, restauración y acceso directo al Padre. Si reconoces un muro en tu vida, derríbalo hoy mismo con fe, humildad y arrepentimiento sincero. No olvides, tu oración es demasiado valiosa como para dejar que algo la bloquee. En la próxima parte, veremos cómo orar con poder que mueve la mano de Dios. Muchas veces hemos pensado que la oración es solo hablar con Dios, pero la realidad es mucho más profunda. La oración es una llave que abre puertas en el cielo. El problema es que muchos oran sin dirección, sin fe, o sin conocer los principios que hacen que la oración tenga poder. Hoy quiero enseñarte cómo puedes orar de una manera que realmente toque el corazón de Dios y transforme tu vida. 1. Orar en el nombre de Jesús. Jesús dijo en Juan 14:13, «Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré». Esto no es repetir una fórmula mágica al final de la oración. Significa orar bajo la autoridad y la obra de Cristo. Ejemplo, es como presentarte en un lugar con una carta de recomendación firmada por alguien influyente. No es tu nombre el que abre la puerta, es el de Jesús. Aplicación. Cuando ores, reconoce: Padre, vengo en el nombre de Jesús, no por mis méritos, sino por lo que Él hizo en la cruz. 2. Orar conforme a la voluntad de Dios. 1 Juan 5:14 dice: Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración más poderosa no busca convencer a Dios, sino alinearse a su plan. Ejemplo bíblico: Jesús en Getsemaní: No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración cambió la historia del mundo. Aplicación. Cuando ores, incluye esta frase: Señor, muéstrame tu voluntad en medio de esto, porque confío en que es mejor que la mía. 3. Orar con fe expectante. Marcos 11:24 nos asegura: Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Ejemplo: la mujer del flujo de sangre se acercó convencida de que solo tocando el manto de Jesús recibiría sanidad. Y así fue. Aplicación. Ora esperando que Dios ya está actuando, aunque todavía no veas la respuesta. 4. Orar con humildad y sinceridad. Dios no escucha oraciones llenas de orgullo, pero sí las que brotan de un corazón quebrantado. El Salmo 51:17 lo dice: Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ejemplo: el fariseo en el templo oraba exaltando sus obras, pero el publicano simplemente pedía perdón. Jesús dijo que fue el publicano quien salió justificado. Aplicación. En tu oración no intentes impresionar a Dios. Sé honesto. Dile cómo te sientes y entrégale tu corazón tal como está. 5. Orar con perseverancia. Lucas 18:1 dice que Jesús enseñó a orar siempre y no desmayar. La oración persistente no es repetición vacía, sino confianza constante en la fidelidad de Dios. Ejemplo: Elías oró 7 veces por lluvia. No se rindió hasta que vio la nube en el cielo. Aplicación. Si llevas tiempo orando por algo, no te canses. Cada oración es una semilla que dará fruto en su tiempo. 6. Orar con gratitud. Filipenses 4:6 nos recuerda que nuestras peticiones deben ir acompañadas de acción de gracias. La gratitud abre puertas y cambia la atmósfera de nuestra oración. Ejemplo: antes de multiplicar los panes, Jesús dio gracias. La gratitud fue el inicio del milagro. Aplicación. Empieza cada oración agradeciendo por tu vida, tu familia, tu salud. La gratitud prepara tu corazón para recibir lo nuevo de Dios.
7. Orar usando la palabra de Dios. Cuando oras citando la Escritura, estás declarando promesas que ya tienen respaldo en el cielo. Ejemplo: Jesús en el desierto venció al enemigo con la frase, escrito está. Aplicación: aprende a orar con versículos. Si tienes miedo, Señor, tú dijiste en Isaías 41:10 que no tema, porque tú estás conmigo. Si necesitas provisión, Padre, tu palabra dice en Filipenses 4:19 que suplirás todo lo que me falta. 8. Orar en unidad con otros. Mateo 18:19 enseña que cuando dos o más se ponen de acuerdo en oración, Dios responde. Ejemplo bíblico: la iglesia oraba unida por Pedro cuando estaba en la cárcel y un ángel lo liberó milagrosamente. Aplicación: busca hermanos de fe y oren juntos. La oración en unidad multiplica el poder espiritual. Querido hermano, la oración poderosa no depende de fórmulas, sino de un corazón alineado con Dios. Ora en el nombre de Jesús, conforme a su voluntad, con fe, humildad, gratitud, perseverancia, usando la palabra y en unidad con otros. Así tus palabras no se quedarán en el aire, subirán como incienso al trono de Dios y moverán su mano en favor tuyo. En la siguiente parte hablaremos de algo crucial: la batalla espiritual en la oración, cómo enfrentar la oposición del enemigo y vencer en el poder de Cristo. ¿Alguna vez has sentido que mientras oras, de repente aparecen distracciones, pensamientos negativos, cansancio o incluso un desánimo inexplicable? Eso no es casualidad. La Biblia nos enseña que cada oración es un acto de guerra espiritual. No solo hablas con Dios, también te enfrentas a fuerzas que quieren impedir tu comunión con Él. Efesios 6:12 lo dice con claridad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu oración tiene poder. Y por eso el enemigo hará todo lo posible para bloquearla. Hoy quiero mostrarte cómo se libra esa batalla espiritual y cómo vencer en el nombre de Cristo. 1. El enemigo busca distraerte. El primer ataque contra tu oración es la distracción. ¿Te has dado cuenta de que justo cuando decides orar, te acuerdas de tareas pendientes, mensajes en el celular o problemas que parecen urgentes? Ejemplo bíblico: cuando Jesús estaba en Getsemaní, pidió a sus discípulos que velaran en oración. ¿Qué pasó? El sueño los venció. El enemigo usó el cansancio para apartarlos de ese momento crucial. Aplicación práctica: cuando ores, aparta un lugar y un tiempo especial. Apaga tu celular, cierra la puerta y concéntrate en hablar con tu Padre. Recuerda, la distracción es una estrategia para desconectarte de la presencia de Dios. 2. El enemigo siembra dudas. Otra táctica del adversario es llenar tu mente de incredulidad. Susurra frases como: ¿de verdad Dios te escucha? ¿Y si todo esto es en vano? Ejemplo bíblico: en el Edén, la serpiente le dijo a Eva: ¿con qué Dios os ha dicho? Plantó la duda en su corazón. De la misma manera, el enemigo busca debilitar tu fe mientras oras. Aplicación práctica: cuando aparezcan dudas, responde con la palabra de Dios. Declara promesas como Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. 3. El enemigo intenta intimidarte con temor. El miedo es un arma poderosa que paraliza la oración. Muchas personas dejan de orar porque piensan: ¿y si pido mal? ¿Y si Dios no me responde? Ejemplo bíblico: cuando Goliat amenazaba al pueblo de Israel, todos temblaban de miedo. Solo David, con fe y oración, se atrevió a enfrentarlo. El temor de los demás los mantuvo inmóviles.
Aplicación práctica. Recuerda 2 Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tu oración no debe nacer del miedo, sino de la confianza en el poder de Dios. 4. El enemigo busca cansarte. ¿Cuántas veces has empezado a orar con entusiasmo, pero al poco tiempo te invade el sueño o la pereza? El cansancio espiritual es un dardo del enemigo para que abandones tu vida de oración. Ejemplo bíblico. Daniel oraba 3 veces al día, aunque estaba rodeado de amenazas y decretos de muerte. El enemigo no pudo detenerlo porque había disciplina en su corazón. Aplicación práctica. Establece un hábito de oración. Así como alimentas tu cuerpo cada día, alimenta tu espíritu con oración constante. El cansancio se vence con disciplina y pasión por la presencia de Dios. 5. El enemigo intenta acusarte. El diablo es llamado el acusador de los hermanos. Apocalipsis 12:10. Muchas veces, cuando oras, vienen pensamientos de culpa. No eres digno de hablar con Dios. Mira lo que hiciste ayer. Tú no mereces nada. Ejemplo bíblico. El hijo pródigo pensó que ya no era digno de ser llamado hijo, pero cuando volvió al Padre, fue recibido con amor y restauración. Aplicación práctica. Cuando ores, recuerda que en Cristo ya fuiste perdonado. Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dejes que la acusación del enemigo te calle. 6. La oración es resistencia y ataque. Efesios 6 habla de la armadura de Dios y menciona la oración como parte de esa armadura. La oración no es pasiva, es un arma de guerra. Ejemplo bíblico. En Hechos 16, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos en la cárcel. ¿Qué pasó? Un terremoto abrió las puertas y rompió las cadenas. La oración se convirtió en un arma que liberó. Aplicación práctica. No veas la oración solo como pedir cosas. Es un acto de resistencia contra la oscuridad y un ataque directo al enemigo. Cada vez que oras, el infierno tiembla. 7. La intercesión rompe cadenas. Hay oraciones que no son solo por ti, sino por otros. La intercesión es pararte en la brecha por tu familia, tu ciudad, tu nación. Y esto desata una guerra espiritual intensa. Ejemplo bíblico. Moisés intercedía por Israel en el monte, y mientras sus manos estaban levantadas, el pueblo vencía a sus enemigos. Cuando se cansaba, perdían fuerzas. La intercesión sostenía la batalla. Aplicación práctica. Dedica tiempo a orar por otros. Pide por tu familia, tus vecinos, tu país. La intercesión abre puertas de bendición para muchos que ni siquiera saben que alguien está orando por ellos. 8. La victoria está en Cristo. No debemos temer la batalla espiritual, porque nuestra victoria no depende de nuestras fuerzas, sino de la obra de Cristo en la cruz. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ejemplo: cuando un cristiano ora en el nombre de Jesús, no está luchando solo, está declarando una victoria que ya fue ganada. Aplicación práctica. Cada vez que ores, proclama: la sangre de Cristo me cubre, en su nombre tengo victoria. Esa declaración desarma al enemigo. Hermano, cada vez que te arrodillas, estás entrando en una guerra espiritual. El enemigo intentará distraerte, cansarte, llenarte de miedo o acusación. Pero recuerda, tu fuerza está en Cristo, tu victoria está asegurada en la cruz y tu oración tiene el poder de derribar murallas. No dejes de orar. Cada palabra que levantas al cielo es como una flecha que golpea las tinieblas. Persevera,
porque aunque la batalla es real, la victoria ya es tuya en Jesús. En la próxima parte hablaremos de algo esencial: cómo mantener una vida de oración constante, aún en medio de las pruebas y la rutina diaria. Hermano, hermana, muchos oran con pasión en medio de una crisis, pero cuando la tormenta pasa, también pasa la oración. Otros oran un día con fuerza y pasan semanas sin doblar rodillas. ¿Te ha pasado? La clave no es orar solo cuando hay problemas, sino tener una vida de oración constante, firme y diaria como el respirar. 1 Tesalonicenses 5:17 lo dice en palabras sencillas: orad sin cesar. No significa estar 24 horas de rodillas, sino vivir en una actitud continua de comunión con Dios. Hoy quiero mostrarte cómo lograr esa constancia en tu vida de oración. 1. Comprende que la oración es una relación, no una obligación. Muchos ven la oración como un deber pesado. Tengo que orar porque soy cristiano. Pero la oración no es un castigo, es un privilegio. Es hablar con el Creador del universo que te ama. Ejemplo bíblico: Adán y Eva caminaban con Dios en el Edén en una relación de cercanía. Esa era la oración, una conversación constante con su Padre. Aplicación práctica: no ores por presión, ora por amor. Así como hablas con un amigo cercano todos los días, busca hablar con Dios cada día. 2. Establece un tiempo y un lugar especial. La constancia requiere disciplina. Jesús mismo tenía la costumbre de apartarse a lugares solitarios para orar. Ejemplo bíblico: Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Aplicación práctica: elige un horario que funcione para ti, mañana, tarde o noche. Busca un lugar tranquilo. Haz de ese momento un encuentro sagrado, no negociable. 3. Ora con la palabra en la mano. Muchos se cansan de orar porque repiten siempre lo mismo. La clave para mantener la frescura es orar con la palabra de Dios. Ejemplo bíblico: cuando Nehemías oró, recordó las promesas de Dios a Moisés. No inventó palabras, repitió lo que Dios ya había dicho. Aplicación práctica: abre la Biblia y convierte los versículos en oración. Por ejemplo, al leer «El Señor es mi pastor, nada me faltará», Salmo 23, ora: «Señor, creo que nada me faltará porque tú eres mi pastor». 4. Desarrolla el hábito paso a paso. Nadie comienza orando 1 hora diaria de golpe. La constancia se construye poco a poco. Ejemplo práctico: así como el cuerpo se ejercita desde 10 minutos hasta aguantar 1 hora, tu espíritu también se fortalece con práctica gradual. Aplicación práctica: empieza con 10-15 minutos diarios. Luego aumenta el tiempo a medida que disfrutas más de la presencia de Dios. 5. Ora en todo lugar y momento. Orar sin cesar significa mantener una conversación con Dios durante el día. No solo de rodillas, también caminando, en el trabajo, en el transporte. Ejemplo bíblico: Nehemías, antes de hablar con el rey, elevó una oración rápida en su corazón. No estaba en el templo, pero su espíritu estaba conectado. Aplicación práctica: haz de la oración un estilo de vida. Cuando te preocupes, ora. Cuando te alegres, agradece. Cuando dudes, pide dirección. 6. La oración en comunidad fortalece la constancia. Orar en solitario es vital, pero orar en comunidad te sostiene cuando flaqueas. Ejemplo bíblico: en Hechos 2:42 se describe a la iglesia primitiva. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aplicación práctica: únete a un grupo de oración, una célula
una reunión de intercesión. La constancia se multiplica cuando otros te animan. 7. Rompe la rutina con diferentes formas de orar. Dios no quiere oraciones mecánicas. Para mantener la constancia, busca variedad en tu forma de hablar con Él. Ejemplo práctico. Un día canta y adora. Otro día escribe tus oraciones en un cuaderno. Otro día haz una lista de peticiones. Otro dedica tiempo solo a agradecer. Aplicación práctica. Haz que tu oración sea viva y dinámica. Cambia el método, pero nunca dejes de hablar con tu Padre. 8. Entiende que la oración es lucha, no siempre emoción. No siempre sentirás ganas de orar. Habrá días secos, con cansancio o sin motivación, pero ahí se prueba la constancia. Ejemplo bíblico. Jesús en Getsemaní no sentía fuerzas, pero oró hasta sudar gotas de sangre. No se guió por emociones, sino por obediencia y amor al Padre. Aplicación práctica. No dependas de tus emociones. Aunque no sientas nada, ora igual. Tu fidelidad abre cielos, aunque tu corazón esté frío. 9. Usa la gratitud como motor de la constancia. A veces solo pedimos y pedimos, y eso cansa. La gratitud renueva la oración. Ejemplo bíblico. Pablo escribió en Filipenses 4:6: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aplicación práctica. Haz una lista de agradecimientos antes de pedir. Verás que tu oración se convierte en un río de gozo. 10. Ora en el Espíritu. Romanos 8:26 dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando oras en el Espíritu, tu constancia no depende solo de ti, sino de la ayuda divina. Ejemplo práctico. Cuando no sepas qué decir, guarda silencio y deja que el Espíritu guíe tus palabras o interceda en tu interior. Aplicación práctica. Pídele cada día al Espíritu Santo que renueve tu vida de oración. Él es tu aliado en la constancia. Hermano, mantener una vida de oración constante no es imposible. Se trata de ver la oración como una relación de amor, no como un deber, de tener disciplina, pero también frescura, de orar en secreto, pero también en comunidad, de ser agradecido y perseverar aunque no sientas ganas. Si haces de la oración un estilo de vida, experimentarás la presencia de Dios en lo cotidiano. No será solo un momento en el día, sino un caminar continuo con tu Padre. En la próxima parte veremos cómo la oración transforma no solo tu vida, sino también tu entorno, tu familia y hasta tu nación. Hermano, hermana, ¿sabías que tu oración no solo cambia tu corazón, sino también el ambiente que te rodea? Donde hay un cristiano que ora, las tinieblas retroceden, las cadenas se rompen y las atmósferas se transforman. La oración no es un acto privado sin consecuencias. Es como encender una lámpara en medio de la oscuridad. La luz no se queda en un rincón, sino que ilumina todo alrededor. Hoy quiero mostrarte cómo tu oración puede transformar tu familia, tu trabajo, tu comunidad y hasta tu nación. 1. La oración cambia tu hogar. Tu familia es el primer campo donde la oración produce fruto. Muchas veces queremos que nuestros seres queridos cambien con sermones, pero lo que realmente abre corazones es la intercesión constante. Ejemplo bíblico. Job oraba todos los días por sus hijos, presentándolos delante de Dios por si acaso hubieran pecado en sus corazones. Job 1:5. Él entendía que la oración era protección para su hogar. Aplicación práctica. Haz de tu casa un altar de oración. Ora por tus hijos, tu cónyuge, tus padres. Declara promesas de salvación sobre tu familia. La atmósfera espiritual de tu hogar cambiará. 2.
La oración trae paz en medio del conflicto. Muchos hogares viven en discusiones, gritos o falta de armonía. La oración es el arma que trae paz donde hay guerra. Ejemplo bíblico. Ana oró en medio de la burla de Penina. No respondió con gritos, respondió con oración. Y Dios cambió su tristeza en gozo, dándole a Samuel. Aplicación práctica. Cuando haya tensión en tu casa, en vez de discutir, ora. El ambiente cambiará porque donde hay oración, la paz de Dios se manifiesta. 3. La oración transforma tu lugar de trabajo o estudio. Quizás pienses, ¿cómo va a cambiar mi oficina o mi escuela con una oración? Pero recuerda, Dios está presente donde su pueblo clama. Ejemplo bíblico. José, aunque fue vendido como esclavo, llevaba la presencia de Dios. La casa de Potifar fue bendecida a causa de él. Su vida de comunión con Dios transformó su entorno. Aplicación práctica. Ora antes de comenzar tu jornada laboral o de estudio. Pide sabiduría, paz y favor. Dios puede usarte como canal de bendición en medio de tu entorno. 4. La oración abre puertas de oportunidad. Muchos se quejan de que las puertas están cerradas, pero no oran para que Dios las abra. Ejemplo bíblico. Nehemías oró antes de hablar con el rey, y Dios le abrió la puerta para reconstruir los muros de Jerusalén. Una sola oración cambió el destino de una nación. Aplicación práctica. Antes de una entrevista, una decisión importante o un proyecto, ora. Verás cómo Dios abre puertas que parecían imposibles. 5. La oración protege tu ciudad. La Biblia muestra que las oraciones de los justos tienen impacto colectivo. Ejemplo bíblico. Abraham intercedió por Sodoma. Aunque la ciudad no se salvó, su oración sí salvó a Lot y su familia. Una oración puede cambiar el destino de muchos. Aplicación práctica. Ora por tu barrio, por tus vecinos, por tus autoridades. Pide a Dios que su paz y su justicia gobiernen en tu ciudad. 6. La oración trae avivamiento a las naciones. Los grandes avivamientos de la historia no comenzaron con multitudes, sino con pequeños grupos de oración. Ejemplo histórico. En Gales, un grupo de jóvenes comenzó a clamar por un mover del Espíritu, y ese fuego se extendió a todo el país, transformando la cultura y la sociedad. Aplicación práctica. Cree que tus oraciones por tu país no son en vano. Pide por los gobernantes, por la iglesia y por un despertar espiritual. Dios puede traer transformación nacional a través de un remanente que ora. 7. La oración cambia atmósferas espirituales. Donde hay oración, la oscuridad huye. La presencia de Dios se manifiesta y transforma el ambiente. Ejemplo bíblico. En Hechos 4, después de que los discípulos oraron, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La oración transformó no solo corazones, sino la atmósfera misma. Aplicación práctica. Si sientes opresión espiritual en tu casa, en tu trabajo o incluso en tu ciudad, ora en el nombre de Jesús. Declara su victoria y verás cómo las tinieblas retroceden. 8. Tu oración puede ser la clave para la salvación de otros. Nunca subestimes el poder de orar por la salvación de alguien. Ejemplo bíblico. Cornelio, en Hechos 10, oraba constantemente y sus oraciones subieron como memorial delante de Dios. Por su oración, Pedro fue enviado y toda su familia recibió el Evangelio. Aplicación práctica. Haz una lista de personas por las que quieres orar hasta que conozcan a Cristo. Tu oración puede ser el puente que los lleve a la salvación. Hermano, hermana, tu oración no es un eco perdido en el aire. Es una semilla que transforma ambientes, cambia corazones y abre caminos. Tu familia, tu trabajo, tu ciudad y hasta tu nación pueden experimentar un cambio radical
por tus oraciones. No lo olvides. Una sola oración hecha con fe puede transformar generaciones enteras. En la próxima parte veremos algo impactante, cómo la oración no solo transforma tu entorno, sino también te transforma a ti desde adentro. Hermano, hermana, después de todo lo que hemos visto sobre la oración, sus obstáculos, su poder en tu entorno, sus frutos visibles, quiero llevarte a la verdad más profunda. La oración más poderosa no es la que cambia las circunstancias externas, sino la que transforma tu corazón desde adentro. Porque cuando tu interior cambia, tu mirada cambia. Y cuando tu mirada cambia, toda tu vida empieza a alinearse con el propósito de Dios. 1. La oración revela quién eres ante Dios. Cuando oras, no solo hablas con Dios, también quedas expuesto a su luz. Y esa luz muestra tus debilidades, tus pecados ocultos, tus miedos, pero también tus dones, tu valor y tu identidad en Cristo. Ejemplo bíblico. Isaías oró y tuvo una visión de Dios en su trono. Isaías 6. En ese momento clamó: «Ay de mí, que soy hombre de labios inmundos». La oración reveló su pecado, pero también lo llevó a ser purificado con el carbón encendido del altar. Aplicación práctica. Ora pidiéndole a Dios que te muestre tu corazón. No tengas miedo de que exponga lo malo, porque lo hace para sanarte y levantarte. 2. La oración sana tus heridas internas. Muchos oran para que cambien las cosas externas, pero Dios primero quiere sanar lo que está roto dentro de ti. Ejemplo bíblico. Ana llegó al templo con un corazón herido, estéril y humillado. No pidió riquezas, no pidió venganza, solo derramó su alma delante de Dios. Y Dios primero sanó su tristeza antes de darle a Samuel. Aplicación práctica. No tengas miedo de llorar en la presencia de Dios. La oración es el lugar donde tus lágrimas se convierten en fuerza y tu dolor en esperanza. 3. La oración fortalece tu fe. Cuando oras y ves cómo Dios responde, aunque no siempre de la forma que esperas, tu fe se hace firme. Ejemplo bíblico. Daniel oró 3 veces al día, incluso cuando estaba prohibido. No dejó de orar aunque lo amenazaran con el foso de los leones. Su fe se hizo inquebrantable porque aprendió que era mejor morir orando que vivir sin la presencia de Dios. Aplicación práctica. Cada vez que ores, aunque no veas cambios inmediatos, recuerda que tu fe está siendo entrenada. La oración constante te convierte en un gigante espiritual. 4. La oración te llena del Espíritu Santo. La oración no es solo hablar, es recibir la presencia de Dios en tu interior. Ejemplo bíblico. En Pentecostés, los discípulos estaban orando unánimes y el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego. La oración abrió el cielo y encendió el fuego en sus corazones. Aplicación práctica. Cada vez que oras, no lo hagas como rutina. Pídele al Espíritu Santo que te llene, que te guíe, que te transforme. Él es quien cambia tu interior de verdad. 5. La oración transforma tu carácter. Dios no solo quiere darte bendiciones externas, quiere hacerte semejante a Cristo. Y eso sucede en la oración. Ejemplo bíblico. Moisés pasó 40 días en la montaña orando y hablando con Dios. Cuando bajó, su rostro resplandecía de tal manera que el pueblo no podía mirarlo. La oración lo había transformado de adentro hacia afuera. Aplicación práctica. Cuando oras diariamente, poco a poco dejas la ira, la ansiedad, el orgullo, y en su lugar Dios forma en ti paciencia, mansedumbre y amor. 6. La oración alinea tu voluntad con la de Dios. La transformación interior ocurre cuando tu yo se rinde y dejas que la voluntad de Dios guíe tus pasos. Ejemplo bíblico. Jesús, en Getsemaní,
Oró: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración cambió la historia de la humanidad. Jesús se rindió, y en esa rendición vino la victoria. Aplicación práctica. Usa la oración no solo para pedir lo que quieres, sino para alinear tu corazón con el plan de Dios. Esa es la oración que realmente transforma. 7. La oración te da identidad y propósito. Muchos no saben quiénes son ni para qué están en este mundo. La oración es el lugar donde Dios te recuerda tu identidad como hijo y tu misión en la vida. Ejemplo bíblico. Gedeón se veía como el más pequeño de su familia, un hombre sin valor. Pero cuando habló con Dios, descubrió que era un guerrero valiente llamado a liberar a Israel. Aplicación práctica. Ora pidiéndole a Dios que te muestre quién eres en Él. Cuando descubres tu identidad en la oración, nada ni nadie puede detenerte. 8. La oración te hace portador de la gloria de Dios. La transformación interior no se queda en ti, sino que se refleja en los demás. Ejemplo bíblico. Esteban, mientras oraba en medio de la persecución, tenía un rostro como de ángel. Sus enemigos no podían resistir la gloria de Dios reflejada en él. Aplicación práctica. Cuando tu vida de oración es real, la gente lo nota. Tu rostro refleja paz, tus palabras transmiten esperanza, tu vida inspira fe. Hermano, hermana, hemos recorrido un camino profundo sobre la oración y quiero que lo recuerdes. La oración abre cielos. La oración transforma tu entorno, pero sobre todo, la oración te transforma a ti. El mayor milagro de la oración no es lo que sucede fuera, sino lo que sucede dentro. Un corazón renovado, una mente alineada con Dios, una vida llena del Espíritu. Hoy, Dios te llama a dejar la oración superficial y entrar en la oración que transforma tu interior. No es una tarea religiosa, es un encuentro de amor. Hermano, hermana, gracias por llegar hasta aquí. Si esta palabra tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal Bendición Bíblica, actives la campanita y compartas este video con alguien que lo necesite. Cada vez que lo haces, ayudas a que más vidas sean alcanzadas con el mensaje de fe y esperanza en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, te guarde y te llene de paz. Nos vemos en el próximo video.